todos ustedes? Yo soy la Karencita y el día de hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Guadalajara. Tenemos planeado un día espectacular. Nos vamos a ir a un tour al pueblo mágico de Tequila. El hostal nos ofreció un tour a Tequila por 550 pesos por persona, que incluye degustación de tequila, explicación del proceso de tequila, visita a los agaves, no sé qué más. Vamos a averiguar qué más hay. Sí, acabamos de desayunar súper fuerte para llenarnos las barrigas, porque nos aconsejaron que nos estarían dando tequilas constantemente durante este día. Ya nos dirigimos para Tequila. Vean el paisaje, se ve súper padre, te das cuenta con los agaves que ya te acercas, y además ya empezaron las bebidas hechas con tequila. Ya estamos llegando casi a Tequila, y en el tour que nos ofrecieron nos hicieron esta parada para que viéramos los cultivos de agave, que como pueden ver está enorme, enorme. En el camino hacia Tequila lo único que van a ver van a ser puros agaves, y es obvio, es la principal actividad económica que aquí en Tequila, Jalisco se hace. Estos agaves son considerados pequeños. Para que un agave se madure tiene que pasar al menos 10 años de vida para que se pueda elaborar el tequila. Por esta misma situación, el agave es carísimo. Nos estaban diciendo que una tonelada de agave cuesta 36,000 pesos cuando el agave ya está maduro. Acabamos de comprar este cantarito justo al lado de la carretera, que costó 50 pesos. Tiene jugo de naranja. ¿Qué más tiene, amor? Jugo de naranja, lima, tequila, obviamente, y squirt, y sal. ¿Qué tal? Sí, ahorita está haciendo mucho calor y creo que es lo que necesitamos, aunque sí es un poco temprano para estar tomando. Pero estás de vacaciones. Alright, so here, this is our first stop on our tequila tour, and we're at a distillery. Here we can see some of the places where the tequila is distilled. We've been told all about the process. We found out there's different kinds of tequila. The clear tequila that maybe some people have seen is straight from the distillation process. And the añejo, the darker tequilas, spend different amounts of time in barrels. What really surprised me was that some of the oldest tequilas, the extra añejos, need to spend around 8 years in a barrel, during which time around 85% of the tequila is lost. Of 200 liters in a barrel, after 8 years only 35 liters is left, and that's one of the reasons why it's so expensive. They're selling one bottle in there for 2,600 pesos. Sí sabe rico. ¿Sí sabe rico? Está dulcecito. ¿Estás tomando? Estoy tomando el añejo. Sí. Vamos a ver cómo sabe. Este tiene 3 años, ¿no? En el barril. Parece que sí. Y sí, se nota muchísimo más el sabor. El sabor madera. A la madera, sí. No es tan fuerte el sabor al alcohol. El tour que acabamos de contratar nos trajo acá para que tomáramos unas bonitas fotos de este hotel que se encuentra en Tequila. Aquí el lugar se llama La Cofradía. Amor, ¿tú sabes cómo se llaman estos hoteles? No sabemos, pero vamos a buscar y lo podemos dejar en la descripción abajo por si les interese. Lo que sí nos dijeron es que más o menos una noche aquí cuesta 3,000 pesos. No nos alcanza para una noche, pero sí para unas fotos bonitas. Chicos, finalmente ya llegamos al pueblo mágico de Tequila. Como pueden ver, está súper colorido y hay gente que está formada para tomarse una foto enfrente de las letras, que ya saben que cualquier pueblo mágico las tiene. So after the tour, we've only got about an hour and 15 minutes to explore this pueblo mágico. It looks really nice, really colourful, so we're going to try and make the most of the little time that we've got to give you an impression of what this place is like. En este tour nos llevaron a una pequeña fábrica donde elaboran el tequila, que es tequila artesanal, y aquí nos explicaron más o menos el proceso del tequila que se hace en general. Primero que nada, ustedes ya saben que lo que se utiliza es agave azul, o al menos el 51% del agave azul para que sea considerado como tequila. Se hace la jima de la piña. Posteriormente las piñas se cocen en el horno. Aquí en esta fábrica a donde fuimos nos decían que años atrás
las piñas las cocían en un horno en el hoyo. Una vez que era cocida la piña, sale una cosita que es como que tiene el aspecto de una caña. Es súper dulce, sabe muy bien, de hecho la probamos. Después entra el proceso de destilación. Cabe mencionar que se destila 2 veces porque la primera vez es un alcohol muy fuerte que no se puede tomar, incluso no se puede vender, está prohibido venderse, y nos decía el señor dueño de esta fábrica que incluso puede causar efectos dañinos a la salud. Es por eso que entra por otra etapa de destilación para que finalmente salga el tequila, o en este caso el tequila blanco, que ese es un tipo de tequila. I was already aware that to be called tequila, the drink has to be manufactured in a certain place, but I was always under the impression that it had to be in Tequila itself where we are now. But actually the area where this is permitted is much larger and covers a total of around 4 or 5 states. We'll put a map up so that you can see better. Amigos, estamos afuera de una tienda en donde quisimos probar tequila, digamos, a granel. La verdad está muy rico, nos sorprendió. En todos lados venden tequila definitivamente, pero es muy bueno, ¿no? Y el señor aquí fue muy amable con nosotros porque básicamente nos dijo que por esto le podíamos dar lo que quisiéramos. No solo tequila, venden un montón de licores de sabor, no sé, lo que se puedan imaginar. De hecho, están estas cositas allá adentro, están los barriles. Tú eliges el tequila que te gusta y te lo ponen en uno de estos para que te lo lleves de recuerdito. We've ended up in tequila and we've got these couple of glasses of tequila. In all honesty, probably the best tequilas that I've tried so far. These tequilas that they sell in big plastic bottles actually are surprisingly delicious. I really like it. We've just been thinking, we arrived here with a tour from Guadalajara. It cost us 550 pesos. And in all fairness, they've given us plenty of drinks on the way. We've seen some nice places. Went to a distillery and we saw how they make tequila, which was really interesting. But we've been left with just over an hour to enjoy the village, and it's really nice tequila. It would have been nice to have more time here. Also, as part of the tour, we went to a restaurant, which was very nice, but a little expensive, which is to be expected. But here in Tequila, it seems that there are lots of much more reasonable options, like tacos and different restaurants to choose from. So if we were to do it again, we'd probably come here by bus and organise everything ourselves. I think that would give us a bit more freedom, and if you're planning on coming to visit Tequila, that would be our recommendation. Although I'm not too disappointed with the decision that we've made at the end. No, aquí en Tequila hay unos vehículos personalizados que te llevan de tour a las tequileras y nos estaban comentando que cuestan más o menos 250 pesos, pero sales de aquí, del pueblo mágico, y te regresan aquí mismo. Lo que quiero decir con esto es que hay bastantes opciones y yo diría que para disfrutar bien el pueblo mágico, al menos serían como 2 días. Yeah, there seem to be plenty of hotels and hostels here, which again is to be expected in such a touristy place. Overall, we've had a good day, we've enjoyed it, but if we were to do it again, we would come probably by bus, which I understand is about 85 pesos from Guadalajara. From here, you would have a bit more freedom to choose how to spend your day. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Nos vemos en el siguiente video, no olviden darle like, suscríbanse si todavía no lo hacen. Adiós.